El desierto florido es uno de los atractivos más visitados en la región de Atacama. Sin embargo, este espectáculo natural no se presentará este año, según informó CONAF, debido a la ausencia de las lluvias en la zona. Para hablar más de este tema, este fenómeno y el impacto del cambio en el clima, estamos con Manuel Paneque. Él es doctor en bioquímica y biología molecular y además dirige el laboratorio de bioenergía y biotecnología ambiental de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo, por la oportunidad de estar conversando aquí con ustedes. No, gracias por venir a usted. A ver, en primer lugar, ¿por qué no va a haber desierto florido? Qué lástima, porque ya nos estábamos acostumbrando. Este es un fenómeno biológico muy interesante. No siempre se da todos los años. El promedio es cada 7 y 10 años. Se había dado en el año 95, después en el 2015, 2017. Y en este minuto las condiciones de precipitaciones no permiten que esto ocurra. La estabilidad florística del desierto, así como la estabilidad del banco de semillas, es algo que es altamente dependiente de las precipitaciones, claro, tanto en cantidad como en distribución. Se dice que se necesitan mínimo 15 milímetros de lluvia en un periodo consecutivo, es decir, unos 10 milímetros en un mes, otros 5 en otro mes, que va a permitir que ocurra o que tenga la humedad suficiente para que estas semillas puedan germinar. Tenemos que además no solamente depende de las precipitaciones, sino de las oscilaciones térmicas día-noche, que eso es lo que permite que el suelo tenga cierta humedad y al mismo tiempo permita que germinen estas semillas del desierto, que de hecho es algo que ocurre y están ahí presentes y que ocurre de forma regular cada cierto periodo de tiempo. Ahora, esto es normal. Es normal, exactamente. Es normal que no haya desierto florido. Es normal que no haya desierto florido, pero de que nos hemos estado acostumbrando a que ocurra, también puede ser producto del cambio climático. Las precipitaciones en este minuto cada vez se están concentrando en un periodo de tiempo más corto, son fenómenos extremos y no siempre ocurren. En este minuto tenemos una mega sequía que de alguna manera llevamos 10 años donde las precipitaciones no están ocurriendo de la manera habitual. Si uno analiza el último tiempo, los últimos 10 años, cada vez más tenemos periodos más cortos donde ocurren estas precipitaciones. Y eso, al mismo tiempo, atenta contra la biodiversidad y atenta contra estos fenómenos que son también regulares. Es decir, ocurren cada 7, cada 10 años, porque se dan las condiciones óptimas para que ocurra. Es un fenómeno biológico, es normal. Y una semilla para germinar necesita ciertas condiciones de humedad, de temperatura y que las precipitaciones ocurran en el momento apropiado. Sí, teniendo ya claro el panorama de que esta es un fenómeno maravilloso, pero que es más bien inusual, que es bastante distante, aunque hubo un par de periodos más cerca, ¿no? Entre el 2015 y 2017 se dieron con más frecuencia porque hubo más lluvia. Exactamente. La ocurrencia de este fenómeno, que es una maravilla para los turistas, para los fotógrafos, para los expertos en la flora, ¿verdad? ¿Genera algún otro impacto en la biodiversidad? Por supuesto. ¿Que pase o no pase? ¿Genera cambios aunque sean distantes? Sí, también es maravilloso decir que estamos hablando de más de 195 especies, claro, que están presentes y que florecen. Esto permite que de alguna manera ese banco de semillas, la estabilidad de ese banco de semillas se mantenga, lo que hace que se pueda mantener la biodiversidad. Probablemente que no ocurra en los próximos años no es un problema, pero si vemos que pasa más del tiempo promedio, que son 7, 10 años, cada vez que ocurre, sí puede convertirse en un problema porque podemos tener problemas con ese banco de semillas del desierto que está ahí presente. La biodiversidad es altamente rica en la zona norte de Chile. Muchas veces hay muchas especies que nosotros no sabemos que existen y cuando se dan estos fenómenos nos damos cuenta de la maravilla que es la biodiversidad en el desierto. Son especies totalmente diferentes, los colores de las flores son hermosas, eso atrae también a mucha fauna que va a estar presente, lo que hace que sea un espectáculo no solamente para los ecólogos, poder estudiarlo, sino también un espectáculo para el turista que puede contemplar las maravillas del desierto. Sí, Manuel, es bien interesante el tema del comportamiento de la flora del desierto. Es bien especial. Llama la atención la capacidad que tiene de resistir una semilla. Ha habido diversos estudios, hay tesis que se han hecho, usted sabe mucho más que uno en torno, por ejemplo, la capacidad que tiene, no sé, el tamarugo en la pampa para poder resistir la ausencia de agua, de permanecer como durmiendo mucho tiempo y volver a activarse y florecer con un mínimo de estímulo de agua.
Incluso hoy día leí una noticia internacional de lo llamativo que es cómo la forestación en Chernobyl da cuenta de la capacidad de las plantas para volver a vivir a pesar de la radiación. Es bien impactante. Estamos hablando de fenómenos muy concretos. Estamos hablando de que son fenómenos biológicos. Estamos hablando de que estas especies no solamente crecen por ellas mismas. Tenemos una microbiota que está asociada a ella. Tenemos muchas bacterias. Cuando uno habla de bacterias extremas que crecen en zonas desérticas, no solamente podemos hablar del salar de Atacama, también podemos hablar de que todas estas especies tienen asociada a su rizosfera comunidades de microorganismos que son los que de alguna manera hacen posible que la poca agua que se puede encontrar en estos ecosistemas, ellas puedan tener acceso. Tenemos micorriza, que son hongos, que también permiten ampliar la capacidad que tienen estas especies para poder absorber tanto la humedad como los nutrientes del suelo. Nosotros actualmente estamos estudiando, tenemos un centro experimental que está en el centro del desierto, a 3.200 metros de altura, a 180 kilómetros de Antofagasta. Eso lo estamos trabajando junto con Minera Saldívar, de Antofagasta Mineral. Y estamos trabajando especies que son del desierto y para el desierto. Estamos tratando de seleccionar las mejores especies que crecen en zonas extremas, que producen mayor cantidad de biomasa. Estamos trabajando con tara, que tú lo mencionabas, con tamarugo, con pimiento, con algarrobo, con Atriplex. Atriplex para nosotros la consideramos la especie del desierto. Es una especie que es altamente resistente al déficit hídrico y al estrés hídrico. ¿Cómo es? Atriplex es una planta que normalmente es una especie que normalmente no es una especie tan bonita, tan exótica. ¿Es un arbusto? Es un arbusto que crece en bosques esclerófilo del norte de Chile, que puede llegar a crecer hasta 2 metros y medio. Chile es uno de los centros de la biodiversidad, específicamente Antofagasta. Tenemos más de 10 especies nativas. En Chile tenemos más de 21 especies nativas. El Atriplex no solamente permite producción de biomasa para biocombustible, tenemos que el Atriplex tiene un poder calorífico de aproximadamente 4.500 kilocalorías. Esto es muy alto, pero no solamente tiene un poder calorífico alto esa biomasa, sino además tiene contenido de proteína bastante alto, entre un 20 y un 30% de proteína asimilable, lo que hace que se pueda utilizar para alimentación animal. Su sabor es poco palatable, pero los que trabajan en nutrición animal saben cómo hacerlo para que los animales puedan consumirlo. También estamos hablando de una planta que absorbe altas concentraciones de carbono, de CO2, lo que hace que podamos utilizarla para generar bosques verdes, corredores verdes, donde podamos nosotros tener captura de carbono. El carbono en el desierto no siempre se acumula solamente en las hojas de las plantas, sino también en las raíces. Los grandes reservorios de carbono en zonas desérticas están en las raíces y creemos que nosotros deberíamos aprovechar la condición del desierto y condiciones, sobre todo del desierto costero, para generar corredores verdes que nos permitan de alguna manera generar un cambio en la humedad. Los bosques, en general, los árboles, permiten conservar la humedad del suelo. De alguna manera permiten que, tú decías, Chernobyl, que permiten de alguna manera capturar radiación y de alguna manera generar un impacto positivo sobre el medio ambiente. Los bosques también permiten de alguna manera que la radiación que llega sea diferente, sea menor impactante y que el suelo de alguna manera podamos conservar de mejor manera también la biodiversidad presente. Es que me parece súper interesante el tema porque si bien la entrevista la hemos partido hablando de un hecho muy puntual. Que es el desierto florido, que es una maravilla, terminamos hablando sobre las características y la resiliencia que tiene precisamente la flora desértica. ¿Y por qué quiero ir hacia ese camino del diálogo? Porque el trasfondo es el contexto del cambio del clima. Estamos dentro de los países en el mundo que más va a estar recibiendo este impacto. Ya estamos experimentando un invierno casi inexistente. El centro de Chile ya cada vez más se parece a Tongoy, lo que era hace 20 años. Santiago ya tiene el desierto casi encima. Uno sale de las montañas, ¿verdad?, del centro de Santiago y ya se ve todo café para allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estas plantas, cómo esta vegetación nos puede enseñar a contrarrestar el cambio climático? Es que la transformación tiene que ser mucho más rápida. No tenemos tiempo. Y el cambio climático está presente, está aquí. El concepto de transformación o emergencia climática es una realidad. Y creo que nosotros debemos hacernos cargo, tanto de los medios de comunicaciones como las universidades, como los científicos que trabajamos estos temas, de poder dar a conocer lo que está ocurriendo. Chile es uno de los países que menos impacta, tenemos aproximadamente 0,25 de las emisiones de CO2 mundial, pero sin embargo
somos uno de los países que más son impactados por estos cambios extremos. Estamos viendo que cada vez más los fenómenos extremos son más frecuentes. Los incendios, las inundaciones, lluvias que ocurren en periodos muy cortos. Por lo tanto, nosotros debemos prepararnos, pero no mañana, es ahora. Sí. Ahora es el momento que debemos empezar a actuar y creo que la COP25 es una gran oportunidad para ser conscientes del problema y de alguna manera socializarlo. Yo creo que el cambio climático es algo que debemos traspasarlo a la población, que sea consciente que debemos empezar a actuar ahora, que sembrar un árbol es algo no lleva mucho tiempo, pero sin embargo puede impactar positivamente. Si todos de alguna manera participáramos de la forestación, si las grandes empresas dentro de su responsabilidad social incluyeran la reforestación y de alguna manera incluyeran también el rescate de germoplasma nativo que permita conservar la biodiversidad, porque estamos diciendo que en los próximos años la temperatura del planeta puede subir aproximadamente 1.5 grados y no estamos hablando de algo que es lejano, es algo que es ahora y por lo tanto tenemos que actuar y actuar con urgencia. Creemos que en el norte de Chile fundamentalmente, que es donde está ocurriendo los fenómenos de sequía más extremos, más abruptos, tú lo decías. Actualmente el clima que tenemos en Santiago es el clima que había probablemente en La Serena hace unos cuantos años. Los niveles de precipitación cada vez son más bajos y estamos tendiendo a tener solamente dos estaciones en el año, un invierno muy corto y un verano muy largo, desapareciendo estaciones tan maravillosas como es la primavera y el otoño. Yo creo que la gente, todos, aunque no seamos expertos como usted, estamos ya más o menos con el concepto sabido. Ya, estamos con un problema de cambio climático, en fin. Viene el COP25, pero tenemos todas estas cosas sueltas, pero lo que uno ve no es mucha acción importante. Porque tenemos cosas, por ejemplo, ya vamos con las bolsas plásticas, ya aquí y allá. Pero uno ve, por ejemplo, países que están haciendo esfuerzos brutales para hacer un cambio, para ganar el gallito. Vemos a Etiopía, que en los primeros días de este mes de agosto está tratando de cumplir la meta de reforestar 4.000 millones de árboles. Hay varios países que están haciendo esto, tratando de plantar árboles, pero como sea, para tratar de subir las temperaturas, de cambiar la mano. Yo no veo eso tanto acá. Incluso me declaro un fan de comer palta. Me encantan las paltas, pero vemos que los cultivos de palta se están multiplicando muchísimo y están secando algunas zonas, más allá de lo que ya se están secando por naturaleza. El impacto de la agricultura es inmenso y es grande. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos que repensar la actividad económica que tenemos nosotros y cómo actuamos. Tenemos que movernos de una economía que es lineal a una economía circular, donde significa valorizar las cosas. Nosotros como costumbre, como cultura, tenemos el desechar. Nosotros usamos, desechamos. Sin embargo, tenemos que empezar a cómo reutilizamos y generar menos desecho. Todos esos datos, esos detalles, de alguna manera, impactan positivamente en el clima. Tenemos que empezar a ver cómo disminuimos el uso del auto. ¿Qué tipo de auto estamos utilizando? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar quizás en ciertas zonas que no circulen ciertos autos para evitar que el CO2 se siga emitiendo? Por lo tanto, que son gases de efecto invernadero. En Chile específicamente, cuando el precio del petróleo estuvo muy barato, que estuvo muy alto, aproximadamente entre 100 y 130 dólares el barril, hubo un impulso muy importante a los biocombustibles, al estudio de especies con capacidad para producir biomasa para biocombustible, ya sea biocombustible líquido o sólido. Una vez que el precio del petróleo bajó, ese impulso dejó de existir. Por lo tanto, yo creo que la ciencia y Corfo fundamentalmente, y la agencia que hoy día estimulan lo que es las iniciativas de innovación, no solamente tienen que pensar en el presente o en aquello que impacta en un momento determinado, hay que pensar en el largo plazo. Cómo nosotros modificamos nuestra economía a una economía circular, cómo nosotros modificamos la manera de pensar y que pensemos no solamente en que establecer áreas verdes en ciertas zonas del país, sino en todas, cómo nosotros podemos rescatar los árboles nativos, esas plantas nativas que existieron hoy durante millones de años, probablemente si nosotros las establecemos hoy día van a tener mayor capacidad de establecerse y de perdurar. Chile tiene la capacidad, por ejemplo, de materializar esto, lo que usted nos estaba contando, de que hay ciertas especies, ¿verdad?, que tienen alta capacidad de resistencia, que tienen alto poder calórico, que pueden ser utilizadas como biomasa, como biocombustible. ¿Podríamos pensar en ejecutar proyectos de forestación en las zonas desérticas con gran presencia de estas especies? Chile no solo tiene la capacidad, sino tiene la capacidad técnica de profesionales
y tiene la información disponible para ello. Hoy día tenemos muchas facultades de agronomía, muchas facultades de recursos naturales, tenemos muchos investigadores. CONAF tiene una experiencia maravillosa. Hay muchas empresas privadas que hacen estudios y trabajan en estos temas que pueden de alguna manera poder potenciar y utilizar esos conocimientos, Manuel, y más allá en el del bien. estudio, más allá del estudio, que yo sé que se está haciendo por lo que usted nos cuenta, por las publicaciones que hay, ¿se está materializando? ¿Se está plantando en el Se está fondo? plantando y hay políticas que dicen vamos a plantar. Pero el problema no es plantar, sino que lo que se plante pueda perdurar en el tiempo. Claro, claro. Y que no solamente perdura en el tiempo, ¿con qué tú vas a regar esas plantas? Tienes que garantizar que si vas a plantar, ojalá utilices agua servida tratada. Es decir, ayer me reuní con personas de Renca. Renca quiere hacer una gran maratón para forestar el cerro de Renca. Quieren plantar 30.000 árboles de aquí al 6 de diciembre. Y el gran problema es el agua. Pero sin embargo, tenemos cerca, en el mismo Renca, empresas tan grandes como la CCU, que generan una importante cantidad de agua residual, porque esa agua no se ocupa para aquello. Tenemos también varias plantas de tratamiento de agua cerca, acá, y esa agua, uno dice, ¿quién es el propietario de esa agua? Si todos hemos pagado por su tratamiento, porque esa agua, que de alguna manera, en muchos casos, se utiliza para lanzar al mar a través de un emisario, no lo ocupamos para generar proyectos de forestación. O por último, para poder llenar los acuíferos, que en algunos casos se puede utilizar. Pero muchas veces la razón de que esto no se haga no es por desidia o por ignorancia de las compañías, es por un tema de costo. Hacer una reutilización a veces significa más inversiones, nadie los obliga. Mejor el emisario, ¿no? Pero el costo al final es más alto el que paga la sociedad completa. Sin duda. Que si se hiciera. Si la pregunta es, ¿las firmas en qué piensan? ¿En el largo plazo o en el margen inmediato? En el margen inmediato. Yo creo que tenemos que... Por eso, hay un cambio de mentalidad que tiene que materializarse ahora y de alguna manera tiene que ser estimulado por el Estado. Que se estimule a aquellas empresas que sean capaces de poder aportar al cuidado del medio ambiente. Fomentarlo, premiarlo, incentivarlo, motivarlo. En este mismo hecho, también la Universidad de Chile está dando pasos para forestar. Ayer también se hizo, durante el día, más de 200 estudiantes plantaron más de 1.000 árboles en el Cerro Amapola, en Carén. La idea es que la universidad, en el largo plazo o en un plazo determinado, pueda convertirse en una institución carbono neutral. Creemos que las empresas, de alguna manera, el gobierno debiera estimular que fueran carbono neutral. Una empresa minera que produce cobre sabe cuál es la huella de carbono de producir ese cobre. Esa empresa minera debiera, de alguna manera, forestar un área determinada que compense las emisiones por producir ese cobre. Pero no solamente una empresa minera. Tenemos que pensar en la acuicultura, tenemos que pensar en cualquier otra industria. Todas las industrias, la industria del automóvil, cualquier industria debería pensar... Y en tanta cosa que pagamos. Exactamente. O sea, estamos en un problema tan serio que uno se pregunta si yo pago por un auto, que la mayoría tiene, una patente anual de, no sé, 300.000 pesos, 200.000 pesos... Bueno, y si por ley me dicen, mire, ¿sabe qué? De esos 200.000 pesos, 10.000 pesos van a ser exclusivamente por ley para que se transformen por lo menos en 5 árboles en su comuna. Sería espectacular. Yo creo que serían ideas que pueden funcionar y que a largo plazo ayudarían a combatir lo que es los problemas que causa el cambio climático. No solamente eso también. Tenemos que pensar hoy día que todo lo que se utiliza para que genera residuos, debería ir con un código que te permita a ti hacer seguimiento. ¿Dónde está la disposición de esto que estás generando? Tanto de vidrio como propaganda, de cualquier producto que se genere, para de alguna manera saber quién produce ese residuo y cómo de alguna manera nos hacemos cargo de la producción del mismo. Muy bien, Manuel Paneque, muchísimas gracias por venir. Un agrado estar acá y conversar lo que estamos un gran día. Sí.